estamos en nuestro primer seminario iberoamericano de investigación. El día de hoy iniciamos con la doctora Lourdes, que es directora de Desarrollo de Negocios y Logística en la Universidad Tecnológica de Altamira en Tampico, México. También está en tercer lugar en el 38º Premio Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado en este año 2023 y también cuenta con un canal de YouTube con aproximadamente 30,000 suscriptores. Sin más preámbulos, dejamos con fuertes palmas a la doctora Lourdes Cuéllar. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Me da mucho gusto acompañarlos en este primer congreso que tienen de iberoamericano. Me da mucho gusto poder compartir desde acá y que la distancia pues no sea un impedimento. Pues les saludo desde Tampico, Tamaulipas, en México. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Pues ya me presentaron, pues yo soy la doctora Lourdes Cuéllar. La verdad es que de profesión soy licenciada en economía. Soy licenciada en economía, tengo una maestría en administración y me acabo de graduar del doctorado, ¿eh? Tiene apenas 6 meses que me gradué del doctorado en gestión estratégica de negocios. Entonces, pues básicamente tengo como 4 años aproximadamente que empecé a utilizar este programa R. Empecé con R, así con la consola de R y después me pasé a RStudio. Me gusta más RStudio, por supuesto. Ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las diferencias y por qué empecé a utilizar RStudio y no me quedé en la consola. Entonces son algunas de las cosas que yo les quiero platicar, además de mi experiencia con R, cómo me fue siendo útil en el doctorado, cómo aprendí, cómo estamos un poco acá en México en las universidades, qué tanto lo usamos, qué tanto no, cuáles son algunos otros programas que utilizamos en la investigación. Entonces son algunas de las cosas que voy a estar platicando con ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo fue que me empecé yo a involucrar con este programa que es R, con este lenguaje de programación más bien? ¿Y por qué es importante para ustedes o para las personas que estudian psicología? Porque, por ejemplo, yo soy economista y en economía, pues sí nos enseñan mucho de estadística y nos enseñan mucho de técnicas econométricas, pero yo no sé, a lo mejor ustedes cuando empezaron a estudiar, los que estudian psicología, en la carrera, pues a lo mejor no pensaron que iban a tener que aprender un poco de econometría. Conforme pasó el tiempo y empezaron a hacer su tesis, seguramente pues se dieron cuenta que sí necesitaban matemáticas, ¿no? Entonces, un poco más allá, como la economía y la estadística, incluso la econometría, que no es un tema sencillo de dominar. Entonces, bueno, a partir de la premisa de que la psicología y la economía son disciplinas que están relacionadas en la práctica por un objeto de estudio en común, que es la conducta humana, pues es que estamos aquí. Sí, estamos aquí porque si algunos de ustedes están estudiando psicología o son psicólogos y están haciendo investigación, pues seguramente se detuvieron un momento cuando llegaron a la parte de los resultados de las investigaciones. O si están haciendo una tesis de una maestría o una tesis de un doctorado, en la sección de resultados, pues no hay mucho como para dónde hacernos. Y tenemos que utilizar números y tenemos que sacar la estadística descriptiva. Y necesitamos una base de datos porque a veces, a mí que me encanta la econometría y la estadística, a mí se me hizo muy complicado generar mi base de datos para hacer mi tesis. No sé cómo esté la situación allá en Perú, pero en México todavía no tenemos como la cultura de tener bases de datos en las empresas o de crear bases de datos en las universidades o en los institutos, por lo cual es un problema cuando queremos hacer una tesis. Porque, por ejemplo, mi tesis de investigación fue la responsabilidad social empresarial en los efectos de la responsabilidad social en el desempeño financiero de las empresas. Y entonces mi problema era cómo mido la responsabilidad social, cómo se mide y de dónde saco la información.
pues no había ninguna base de datos. Quiero adelantarles. Me tardé aproximadamente 2 años en generar mi propia base de datos, en las que estuve leyendo de uno por uno los informes anuales de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, de uno por uno, para saber si tenían un reporte anual de responsabilidad social, para saber si estaban certificados en ISO 14000, si estaban certificados en ISO 9001, si tenían alguna certificación de responsabilidad social, etcétera. Porque lo que yo proponía lo que yo propuse en mi tesis era un indicador que sirviera para medir la responsabilidad social, pero insisto, el problema principal no era la técnica estadística, sino más bien la base de datos. Entonces yo no sé cómo les esté yendo a ustedes allá con su tesis o con sus investigaciones, porque lo primero es generar nuestra propia base de datos. Una vez que tenemos la base de datos, pues ya podemos pasar a este tema que es la estadística, las técnicas econométricas, qué modelo de econometría voy a utilizar. Entonces, bueno, y luego ya que ya sé qué modelo, ¿en dónde lo voy a hacer? ¿En qué paquete, en qué programa voy a hacer mi regresión lineal? ¿En qué programa, en qué paquete voy a hacer mi panel de datos, mi ANOVA, o un PLS con ecuaciones estructurales? ¿En cuál? Porque hay muchos programas, hay mucho software, hay muchos lenguajes de programación en los que podemos nosotros pues usar nuestra base de datos y aplicarla y generar resultados. En mi caso particular, pues empecé aprendiendo SPSS, luego me pasé a Stata, aprendí un poco también de Minitab y finalmente me quedé también y sigo aprendiendo R. No considero que soy una experta en R, no creo que sea una experta tampoco en RStudio, pero lo poco que he aprendido de este lenguaje de programación y que me ha servido mucho, lo he estado compartiendo con ustedes en mi canal de YouTube, precisamente porque sé que hay muchas personas que no conocen este programa y que quieren aprender y que a veces estamos pues teniendo complicaciones para aprender el lenguaje. Si ya estamos en la maestría, a veces nuestros maestros a veces no conocen el lenguaje. Entonces, bueno, esto es parte de lo que yo quiero platicarles en esta relación que tiene la psicología con la economía. Entonces, de eso se trata en esta sesión. Les voy a platicar un poco de lo que es la introducción al R y a RStudio, que pues básicamente van de la mano. Cómo inicié con esto, de dónde cuáles son los orígenes precisamente de este lenguaje. Y bueno, aquí les platico un poco, es la continuación del lenguaje S. La primera versión de R se desarrolló en el departamento de estadística. Déjenme ver si muevo tantito aquí para leerles. De la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, por Ross y Haka y Robert Gentleman en 1996. Por eso el nombre de R. Es un programa o un lenguaje de programación de código libre, es decir, en un momento dado, cuando ustedes se hagan expertos en este tema, pudieran generar sus propios códigos. Es libre, es decir, no te cuesta nada. Tú puedes descargar R y RStudio de forma gratuita y utilizarlo. Creo que hay un costo de R, pero cuando necesitas una base de datos muy grande. O sea, cuando ya son bases de datos muy grandes, creo que tiene un costo. Pero así normalmente para hacer como investigación con 500, con 800 observaciones, con 200, lo podemos hacer perfectamente de manera gratuita. Este programa utiliza paquetes que son conocidos, o más bien son módulos, que permiten realizar un análisis más detallado y de fácil manejo. Estos paquetes ya están ahí, ya son parte del lenguaje de programación y son libres. Tú los puedes descargar y tienen diferentes bases de datos que pueden ser útiles para aprender o bien para enseñar. Si somos maestros, alguno de nosotros, y queremos enseñar alguna técnica estadística, también lo podemos hacer utilizando las bases de datos que tienen estos paquetes. Estos paquetes ya incorporan un conjunto de funciones y herramientas diseñadas para realizar tareas según el área estadística que se desea aprender.
Por ejemplo, algunos de los paquetes que se pueden descargar, pues aquí les voy a dejar el link. De hecho, ya se los compartí. Les compartí el link de los paquetes que podemos utilizar en R, que son bastantes. Muchos de estos paquetes son parte de los libros de econometría y de los libros de estadística, incluso de los libros de psicología, porque no sé si ustedes se han dado la tarea de revisar algunos libros que son psicología aplicada utilizando R, porque ya los hay, y si no los tienen, igual al final les comparto algunos de los libros que se pueden utilizar en psicología usando R. Entonces, pues poco a poco, para los que estén interesados en aprender este lenguaje, se trata como de constancia, se trata de disciplina, se trata de investigación, y si ustedes son investigadores como yo, pues no nos vamos a detener con el tema de R y con el tema de los comandos y lenguaje de programación, porque nosotros vamos a poder buscar en la web libros, incluso videos como los que yo tengo en mi canal de YouTube, manuales de R que te ayudan a correr en R cualquier modelo econométrico que tú quieras. Aquí es importante que ustedes sepan, porque a veces las personas que me conocen y que saben que yo utilizo este lenguaje de programación, creen que yo me sé de memoria todos los comandos o que yo me sé de memoria todos las instrucciones que se pueden, o los scripts que se utilizan para generar una regresión lineal. Y yo quiero confesarles que no me lo sé de memoria. No me lo sé de memoria, soy investigadora. Cuando yo necesito correr una regresión, busco en los libros de texto, busco en un manual, busco en un tutorial, cómo se corre una regresión lineal. ¿Cuáles son los comandos que uso si se trata de una regresión lineal simple? ¿Cuáles son los comandos que uso si se trata de una regresión múltiple? ¿O qué comandos utilizo si se trata de un panel de datos? Los que han tenido oportunidad de ver algún video de R o que han utilizado R saben que son muchos los comandos que se requieren para generar un programa o un modelo econométrico. Entonces, yo lo primero a lo que quiero invitarlos es a que piensen a que sepan más bien que no necesitan aprendérselos de memoria. Simplemente vamos, buscamos los códigos y los usamos con la base de datos que nosotros tenemos. Porque a veces uno de los problemas o de las complicaciones que yo encuentro que me platican mis compañeros de por qué no usan R es porque me dicen, es que yo no me sé los comandos. Y les digo, yo tampoco me lo sé, porque es verdad. Entonces, no se trata de aprendernos de memoria los comandos, se trata de que R sea de utilidad para resolver mis problemas. Si yo ya tengo mi base de datos y yo ya sé cuál técnica estadística voy a utilizar, simplemente nos ponemos a investigar, que es nuestra labor, cuáles son los comandos que se requieren para cada uno de los modelos que nosotros necesitamos, y lo vamos corriendo poco a poco. ¿Por qué utilizar R? ¿Por qué no utilizar otro de los varios programas que hay o de los diferentes software que hay? Bueno, porque R es un entorno integrado, no es una colección de herramientas, especialmente está desarrollado para el análisis de datos, para cálculos estadísticos e incluso para representaciones gráficas. Y yo no sé si ustedes han visto alguna de las gráficas, aquí les pongo unas muy sencillitas, pero la verdad es que R hace maravillas. Presenta gráficos impresionantes y con distintos colores. O sea, la verdad es que no le pide nada a otros programas o a otros software o a otros lenguajes de programación. Hace un momento les decía también que es un software libre que está disponible para diferentes plataformas como Unix, Mac o Windows. Entonces, no es una limitante el tipo de plataforma que tú tengas, porque la puedes descargar en cualquiera. Y bueno, últimamente es un software un programa un lenguaje de programación, perdón, que ha estado utilizándose para la investigación científica. Sobre todo les voy a decir por qué. Lo que sucede en las universidades es que han estado utilizando SPSS y Stata, que me encantan también, que sé utilizar y que los he utilizado en mis investigaciones, pero a veces la universidad no tiene acceso o no tiene el presupuesto
para comprar el Stata. Y sin embargo, una de las ventajas que tiene R es que es gratis, o sea, ninguno de nuestros estudiantes nos puede decir que no tiene un programa o que no tiene un software para hacer sus resultados, porque puede utilizar y de manera gratuita. No le va a costar nada más que descargarlo en la plataforma, en su computadora, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las ventajas o ventajas de utilizar R? Incluye modelos lineales y modelos no lineales. Es usado en cualquier tipo de investigación. Es idóneo para la clasificación y el agrupamiento de datos. Utiliza diferentes operadores que permiten realizar cálculos con matrices más rápidamente. Otra de las ventajas es la inclusión de gráficos, dado que permite el análisis de la información generada en menos tiempo. Además, permite la realización de comparativas entre distintos periodos de tiempo. Yo tengo ahí algunos tutoriales en R de series de tiempo y de panel de datos. Entonces, perfectamente funciona RStudio para generar investigación con series de tiempo. Es un lenguaje de programación que permite crear un código limpio que facilita la gestión de los datos. Es posible incluir condicionales, saltos, filtros, lo que tú quieras conforme vas aprendiendo un poco el manejo de este lenguaje de programación. Y bueno, es compatible con otros lenguajes de programación que honestamente yo no manejo, como el Fortran y el C o C++, pero que si alguno de ustedes maneja, pues sepa que sí es compatible. Además de lo que les mencionaba de que puede ser utilizado en diferentes plataformas. Y bueno, yo lo que más resalto de este lenguaje es que es gratuito y que ustedes lo pueden estar utilizando en este momento y descargarlo. ¿Cuáles son algunas desventajas? La verdad es que no quería poner esta diapositiva de desventajas porque se trata de fomentar en ustedes el uso de este lenguaje de programación. Se trata de animarlos y motivarlos a que lo utilicen. Sin embargo, bueno, pues tampoco quiero ocultar cosas de este lenguaje, ¿sí? A veces hasta ahorita no soporta gráficos en 3 dimensiones, pero bueno, digo yo, a lo mejor en el área en la que nosotros estamos, que son las ciencias sociales, probablemente no sea tan necesario esto de las 3 dimensiones. Puede ser que en áreas de investigación, a lo mejor como física, a lo mejor como química, a lo mejor otras áreas, a lo mejor el sector médico sí requiere 3 dimensiones, pero en las ciencias sociales creo que estamos bien y que no es como indispensable que sean gráficos de 3 dimensiones. Otra de las desventajas es su lentitud. Oigan, aunque lentitud es relativo. En mi experiencia, así como que sea lento, no es. Puede ser que si lo comparamos con otros lenguajes y tenemos una base de datos muy grande, pues a lo mejor termina primero el otro lenguaje o el otro programa que el nuestro. Pero así que ustedes digan que me siento a esperar bastante tiempo a que saque el resultado, no es así. Si pongo esto de su lentitud es porque en comparación con otros programas y dependiendo del tamaño de la base de datos, a lo mejor otro programa termina primero que el nuestro. Ese es el punto. ¿Qué más? Bueno, debido a la acumulación de opciones y comandos, aprender a manejarlo totalmente lleva pues un tiempo. Yo me tardé, sigo aprendiendo, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que me tardé como unos 6 meses en tener un poco más de confianza, en hacer más cosas, en utilizar más comandos. Y les voy a decir una cosa, cuando yo empecé a utilizar RStudio, más bien empecé con R, me tardé mucho tiempo porque no había videos tutoriales, porque no había muchos libros, porque había muy pocos espacios en la web en la que se explicaba este tema del lenguaje de programación R. Batallé mucho para importar los datos de Excel a la consola de R. Fue una de las dificultades a las que me enfrenté cuando yo quería utilizarlo. Conforme pasó el tiempo, fui aprendiendo a hacerlo y luego dije, ¿por qué utilizo R? Y me pasé a RStudio y no hombre, relativamente, o sea, es muy sencillo importar los datos de Excel y ya les mostraré un poquito más adelante.
Otra de las desventajas? Pues no tiene medidas de seguridad, por lo que es fácil vulnerar parte de los ciberdelincuentes, que bueno, en el caso de nosotros que, bueno, pudiera ser investigación, a lo mejor en su caso de psicología, pues sí son datos muy sensibles, pudiera ser que debemos de tener un poco de cuidado, pero si los descargamos y cerramos nuestra sesión, pues no va a haber mayor problema. Entonces, bueno, esa es otra desventaja. Y constantemente se está actualizando. Yo lo puse aquí en las desventajas, pero la constante actualización, yo más bien la veo como una ventaja, pero la puse en las diapositivas de desventajas porque sí tenemos que estar actualizando nuestra versión de R en la computadora. De hecho, por ejemplo, para hacer esta presentación, yo tenía la versión de RStudio anterior, y cuando quise preparar algunas cosas para esta exposición, me decía que ya tenía que actualizar la versión de R, pero te lleva unos minutos. O sea, actualizar la versión de R es darle clic donde dice actualizar, esperas, a lo mejor te lleva 5 minutos. Entonces, esta constante actualización puede parecer una desventaja porque te quita un poco de tiempo, pero son actualizaciones que mejoran cada vez los comandos, las gráficas y los distintos paquetes que nosotros necesitamos para hacer investigación. Entonces, pues como tal, no es una desventaja. ¿Cuál es la diferencia entre R y RStudio? Bueno, R es el lenguaje de programación como base, como el original, no sé cómo llamarle, pues sí, la base. Yo empecé usando la consola de R, y entonces cuando yo empecé con R sí parecía como muy complicado, un lenguaje de programación complicado. Decía yo, bueno, como para qué me voy a quebrar la cabeza con esto. Sí lo dije, o sea, sí lo pensé en un momento dado, porque no sabía que R tenía otros programas o tenía, sí, programas, como no soy experta en este tema de sistemas, pues no sé qué palabra utilizar, pero en sistemas le llaman IDLE, IDE en español, IDE. O sea, tiene otros programas que son compatibles y que complementan el lenguaje R original. Es el mismo. ¿Cuál es la única diferencia de R y RStudio? Que RStudio es más amigable, que RStudio tiene una interfaz más bonito, más ordenado para trabajar, para hacer análisis de datos, que el lenguaje original de R. Déjenme ver si les puedo poner aquí la consola de R para que ustedes vean la diferencia entre R y RStudio. Esta es la consola de R. Si ustedes ven, a ver, déjenme acomodo la pantalla. Esta es la consola de R y no se ve como muy amigable que digamos. Por ejemplo, puede ser útil como una calculadora. Por ejemplo, aquí si le pongo A es igual a 2 y luego le pongo B es igual a 4. Si nosotros queremos usar esta consola como calculadora, que sería lo básico para aprender, por ejemplo, podemos poner C es igual a A más B, ¿se dan cuenta? Y si yo pongo C, me da el resultado. Entonces, esta consola de R, obsérvenla, no se ve como tan amigable, no se ve tan amigable. Así fue cuando empecé. Después descubrí que no necesitaba usar esta consola, sí, que podíamos utilizar también, déjenme le cierro aquí, RStudio. Y RStudio es un poquito más amigable. Observen la diferencia con R y con RStudio. Esta es RStudio y tiene varios elementos aquí en la pantalla que pueden ser de utilidad. Entonces, en general, la diferencia más importante es que es más amigable. Entonces, esa es la diferencia más importante entre R y RStudio. Es recomendable utilizar RStudio para que no les pase esto que me pasó a mí, que no me gustaba mucho el formato de R. Pero para empezar a usar RStudio, se requiere primero que nosotros instalemos el lenguaje base, que es R y después RStudio. No puedes utilizar RStudio
si no descargas primero R. Es muy importante que primero descargues R. ¿Qué más sucede? ¿Cómo vamos a instalar R y RStudio? Bueno, puedes entrar directamente a la página de R. Aquí les puse el link en la presentación y se los comparto. Ya lo tienen ustedes, en el que pueden descargar R y después, una vez que descargas R, puedes pasarte a descargar RStudio y lo puedes descargar en las diferentes plataformas como les mencionaba hace un momento. La instalación de RStudio y de R la puedes encontrar en mi canal de YouTube o también en cualquier video tutorial de cómo instalar R y RStudio que están diferentes ahí en las diferentes plataformas de R, sin ningún problema. Puedes entrar a la página de rstudio.org y ahí mismo también lo puedes hacer. Como les decía hace un momento, es una interfaz que permite acceder de manera sencilla a todas las opciones de R. Una vez instalado, se instala RStudio que nos permite trabajar en un entorno o en una interfaz que nos permite visualizar diferentes pantallas. Es muy sencillo y es intuitivo y proporciona un entorno amigable, como les decía hace un momento. Y se puede realizar desde la página de R. ¿Cuáles son las ventanas que tiene RStudio? Son estas que ustedes ven aquí. Tiene 4 pantallas principales. En esta parte se escribe el historial de trabajo. Todo lo que estamos nosotros trabajando, todo lo que escribimos acá se va guardando. Entonces, aquí está el historial de trabajo. Aquí nosotros podemos visualizar el script, o sea, los comandos que nosotros usamos, pero también podemos visualizar la base de datos. Aquí es donde nosotros observamos los resultados. Cuando nosotros generamos un comando, aquí vemos los resultados en la consola de comandos de R. Y si nosotros hacemos una gráfica, nos sale en esta parte de aquí. Aquí serían las gráficas que nosotros vamos generando, se salen aquí. Aquí las podemos ver. Entonces, estas son las 4 pantallas que tiene RStudio. Y se ve ya más amigable, se ve un poquito más animado, y no te da miedo a la hora de ver R, en el que sí parece un lenguaje de programación así 100%, sin ninguna grafiquita ni apoyo. Entonces, RStudio sí mejora bastante. Aquí está un ejemplo, en las 4 ventanas de lo que sucede cuando nosotros generamos una gráfica, por ejemplo. Podemos ver aquí los scripts, ¿sí? Aquí vemos la consola de comandos. Podemos ver también aquí en la consola de comandos todas las variables que tenemos, las variables individuales. Podemos ver aquí el historial de todo lo que hemos estado haciendo. Y si nosotros aquí con esta información generamos una gráfica, esa gráfica la vemos aquí. Si se dan cuenta, estas 4 ventanas son mucho más útiles que solamente la consola de R, que tiene una sola ventana. R tiene una sola ventana. Cuando quieres hacer una gráfica, te abre otra ventana, pero no te lo hace en la misma ventana. Entonces, por eso las ventajas de utilizar RStudio para sus investigaciones. Ahora, otra de las opciones que tiene R es que te ayuda a resolver dudas en relación a los comandos que puedes estar utilizando. Por ejemplo, si tú usas esta instrucción de help.start y 2 paréntesis, abre una ventana con la web en la que te puede ayudar a investigar lo que tú estés buscando. También este comando de help te ayuda con la función pp y te da información distinta del tema que te interese. Si ustedes ven, la verdad es que esta conferencia pues no es tanto como para un taller de R, porque se requiere mucho tiempo y se requiere como un poco más de trabajo. Pero sí quería mostrarles algunos de los comandos que se pueden estar utilizando a la hora de que ustedes inicien en el aprendizaje de R. ¿Sí? R tiene una de las cosas, una de las ventajas que tiene es que nosotros podemos tener información con diferentes tipos de estructuras. Podemos tener nuestra base de datos con vectores que son unidimensionales, es decir, una lista como una secuencia pudiera ser. Podemos manejar bases de datos en forma de matrices, de arreglos, de factores, de listas,
Y también uno de los tipos de estructuras más utilizados es el data frames. El data frames es pues si lo viéramos como en Excel, es una base de datos que tiene columnas y renglones, pero que también tiene no solamente números, sino que también tiene factores. En RStudio le llamamos factores a las variables que son string o a las variables que son, pues, ¿cómo les digo? No alfanuméricas, como cualitativas, con características cualitativas. Por ejemplo, si tuviéramos una columna con el tipo de religión que tiene uno de que tiene nuestra encuesta, pues a lo mejor yo contestaría que soy de la religión católica, a lo mejor alguien contestaría que es cristiano o cualquier otra religión. Entonces, cuando se trata de respuestas o de variables que son de corte cualitativo, entonces se le conoce como factores. Y si no es un factor, entonces es una variable cuantitativa o numérica, ¿sí? Entonces, RStudio, pues te puede generar un data frame, una base de datos, tanto con variables cuantitativas como con variables cualitativas o factores, a lo que nosotros le llamamos factores. ¿Qué más? Pues podemos iniciar aprendiendo R y RStudio haciendo operaciones básicas. Por ejemplo, esto que yo les puse hace un momento, en el que utilizábamos la calculadora, pudiéramos empezar generando, usándola como calculadora, generando una matriz, generando una secuencia de números, generando un arreglo, generando una base de datos, conociendo los factores, pidiéndole a RStudio que nos dé un resultado que nosotros previamente generamos con nuestra base de datos. Entonces es poco a poco. Aprender R no es de un día para otro. Mi recomendación es que la empecemos a usar como calculadora, porque cuando te das cuenta que funciona, dices, esto es maravilloso. Y ya poco a poco vas generando y aprendiendo a hacer cosas un poco más sofisticadas. Entonces, el uso de la consola y de RStudio básicamente y la diferencia de estas dos es básicamente, como les mencionaba hace un momento, la interfaz. Que la interfaz de RStudio es más amigable que R, pero en ambos podemos hacer lo mismo, ¿eh? Sí, quiero que quede claro que lo que puedes hacer en R, lo puedes hacer en RStudio. O sea, la diferencia nada más es porque RStudio nos da un poco más de facilidad porque nos presenta las 4 ventanas en una misma pantalla, ¿sí? Pero se puede hacer exactamente lo mismo en ambos. En ocasiones, pues necesitamos trabajar con matrices que son variables bidimensionales, pero cuando necesitamos hacer data frames, como les decía hace un momento, con números y textos, miren, si ustedes ven aquí, este es un ejemplo muy pequeño y sencillo de un data frame. Tiene números y tiene letras. Esto es lo que se conoce como un data frame. Y tú lo puedes generar. Si tú observas aquí, por ejemplo, DF de data frame es el nombre que le pusimos a esta data frame que tenemos aquí, donde nosotros le decimos aquí data.frame es el comando que nosotros tenemos que escribir y le decimos haz un data frame con los números 10, 20, 30 y 40 y con el texto ABC, ABC y D, por ejemplo, o ABC y A, ¿por qué no? Pero ¿saben qué? Una de las cosas que es importante que ustedes conozcan, si ustedes observan aquí, el texto tiene comillas. Normalmente cuando utilizamos factores o variables string, lo usamos con comillas. Y aquí se presenta un problema porque ¿qué tal que tú no le pones estas comillas que están aquí? Si tú no le pones las comillas, no pone el texto acá. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de usar R y RStudio, porque si tú usas R minúscula o R mayúscula, el lenguaje de programación sí hace una diferencia. No son indistintos. Si tú pones R mayúscula para generar, por ejemplo, este data frame, vamos a suponer que aquí usaste la D mayúscula.
Si tú acá le imprimes, le pides que imprima tu data frame y le pones una D minúscula, no lo va a hacer. No sigue la instrucción porque es un lenguaje de programación. Entonces, si aquí arriba tú utilizaste la D mayúscula y la F minúscula, cuando le pidas que te muestre el data frame, tienes que escribir la D mayúscula. Si la dejas en minúscula, insisto, aunque ya lo mencioné, no te la muestra. O sea, sí es importante que tengamos cuidado a la hora de utilizar letras minúsculas o bien letras mayúsculas, porque sí las distingue el lenguaje de programación. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué otra ventaja tiene el RStudio? Que nosotros podemos importar bases de datos de cualquier otro programa o de cualquier otra base de datos. Podemos importar a R bases de datos de SAS, bases de datos de SPSS, de Stata, de Excel. Podemos importar bases de datos de los diferentes sistemas de administración de bases de datos. Incluso las podemos escribir nosotros. Por eso dice aquí esto de keyboard o de teclado. Porque incluso yo puedo ir haciendo mi propia base de datos aquí en la plataforma. Lo podemos ir haciendo. Entonces, es una de las ventajas que tiene RStudio, que podemos importarlo de cualquier eh, Doctora, doctora, buenas tardes. cualquier otro programa. ¿Qué más? Sí, a Me ver, parece déjame que ver. su internet está un poquito inestable. A ver, ahí voy. ¿Eso acaba de pasar ahorita o ya tiene rato? Recién ahora, pero parece que ya volvió a la normalidad. ¿Ya Vamos volvió? a Ok. ver. A ver, gracias. Entonces, les decía que nosotros podemos importar bases de datos o importar un archivo de Excel a R. Si de repente se les complica, en algunos de los tutoriales que yo tengo de mi canal de YouTube, les explico cómo hacerlo. Ahorita, si me da oportunidad, vemos uno de mis videos donde les indico, para importar una base de datos, le damos, aquí ya estamos en RStudio. Si ustedes ven, esto es RStudio. Si queremos importar la base de datos, le damos aquí, importar. Observen, podemos importar de Stata, podemos importar de SAS, de SPSS, de Excel o incluso de cualquier otro como bases de texto, como readr, que ustedes conozcan. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen su base de datos en Excel, le damos de aquí, importar desde Excel. Buscamos nuestro archivo en Excel. Vamos a ver, yo creo que por aquí tenía uno en Excel, un archivo. Le damos doble clic y le damos aquí importar. Miren, aquí ustedes ven estas dos palomitas que están ahí. Si ustedes no ponen esa palomita que está ahí, entonces no les importa la primera fila donde están los datos, no lo va a importar. O sea, si yo se la quito, observan, no va a aparecer la primera línea. Sí, entonces es importante que sí tengamos cuidado a la hora de importar nuestra base de datos. ¿Sí? Le pongo aquí que sí quiero que importe los nombres de mis columnas y le doy importar. Y aquí aparece la base de datos que yo tengo, en el que aparece el número de observaciones, la edad de las personas, el sexo, aparece también el nivel de socioeconómico, la región geográfica en la que se encuentra y otras. Estas son las respuestas de una escala de Likert de diferentes preguntas que se hicieron en esta encuesta. Si ustedes ven, aquí podemos, aquí en esta pantalla, vemos la base de datos, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos escribir algún comando, se hace en esta parte de aquí, que es en la consola. Aquí se queda el historial y acá se hacen los gráficos. Entonces, por ejemplo, yo aquí que tengo un script de un tutorial que tengo, necesitamos aprender a instalar paquetes. Hay muchos paquetes que necesitamos instalar dependiendo del modelo econométrico que ustedes quieran correr. Aquí, por ejemplo, si yo le pongo, si yo quiero instalar este paquete que se llama AER,
lo tengo que poner entre comillas. Si yo no le pongo entre comillas, no instala el paquete. Entonces, por ejemplo, le digo que instale este paquete. Oigan, y otra cosa, no tienen que escribirlo todo. Por ejemplo, aquí yo ya lo tengo, pero si yo le pongo install, ya me aparecen. ¿Ven ustedes estas pantallitas que me aparecen aquí? O sea, no todo lo tenemos que escribir. No, nada más escribí inst y ya me aparecen opciones. Si yo le sigo install, aquí me aparece install packages. Entonces, ya nada más yo le doy doble clic y le pongo qué paquete quiero instalar. Entonces, no todo lo tenemos que, les digo, aprender de memoria. Ya casi nosotros nada más le escribimos 2, 3 letras y y podemos nosotros ir avanzando. Por ejemplo, aquí si le doy correr, aquí donde dice run, debe de instalar el programa. Si ustedes se dan cuenta, dice que necesito instalar un paquete porque necesito actualizarlo, ¿sí? Necesito actualizarlo y entonces le tengo que decir que sí, que quiero actualizarlo. Le voy a poner que no porque por luego no se me da pendiente que me saque de la pantalla. Pero aquí ya se actualizó el paquete. Si quiero ver lo que hay en el paquete, le doy aquí este comando que es library. Pero quiero que observen que AER no tiene comillas y cuando lo instalé sí tiene comillas. Entonces, hay ocasiones en las que sí se requieren las comillas y hay ocasiones en las que no. Poco a poco vamos a ir aprendiendo cuándo sí y cuándo no. Si yo le doy aquí library AER y le doy correr, entonces ya llama la base de datos y yo ya la puedo estar utilizando, ¿sí? Y entonces este paquete que se llama AER tiene diferentes bases de datos. Si yo quiero ver una base de datos en particular, por ejemplo, aquí le puse datos de la base de datos que se llama Grunfeld del paquete AER. Si yo le doy correr, me manda los datos que tiene déjenme corro esto tantito para acá, los datos que tiene esta base de datos, valga la redundancia, déjenle doy correr, y aquí me los muestra. Miren, se ve bien bonito. Bueno, es que a mí me encanta este lenguaje de programación. Cuando yo le doy print, Grunfeld me manda la base de datos y me dice que, bueno, aquí está la inversión, el valor, el capital, el año y la firma o la empresa de la cual tenemos nosotros la información, que esta es una serie de tiempos, si ustedes ven. ¿Sí? Entonces, es poco a poco que nosotros aprendamos. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo quiero ver, valga la repetición, otra base de datos de la que se llama Fertility, del paquete AER, igual, le digo que la llamo con este comando que se llama data, le pido que la imprima, print fertility, y aquí la puedo visualizar también. ¿Ustedes observan? Puedo visualizarla. Incluso si quiero como la estadística descriptiva de cuántas variables son, cuáles son numéricas, cuáles son string, etcétera, le pongo summary y me da un resumen. Aquí miren, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuál es la edad que tienen, el primer cuartil, la mediana, la media, etcétera. Me da un resumen de mis variables. ¿Sí? Y así podemos ir instalando diferentes paquetes que nosotros necesitamos y corriendo diferentes bases de datos. Todos estos scripts que ustedes ven aquí en pantalla, los dejo normalmente en la descripción de los videos que yo pongo para que ustedes las puedan ir utilizando, ¿sí? Entonces, bueno, me regreso a mi presentación. Era algunas de las cosas que yo quería mostrarles, que ustedes pueden ir haciendo. Entonces, es importante para ustedes, para todos los que hacemos investigación, no solamente para ustedes, que nosotros tengamos claro cuál es nuestro proceso o nuestro modelo para la ciencia de datos. Lo primero, aquí dice importar la base de datos, pero antes de importar la base de datos, yo empecé la plática diciéndoles que creo que lo más difícil es conseguir la base de datos. Yo veo más difícil conseguir la base de datos a utilizar un lenguaje de programación, porque un lenguaje de programación o utilizar un software para analizar nuestros datos, pues nos podemos sentar un día, 2 días, una semana y aprendemos a usarlo si somos dedicados. Pero generar nuestra base de datos nos puede llevar meses o años.
en la generación de una base de datos, sobre todo cuando se trata de temas como los que ustedes tratan relacionados con la psicología o cuando quieren saber si esta persona cambió sus hábitos después de cierta terapia. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? ¿6 meses? ¿3 meses? ¿1 año? Y hay que volver a levantar la base de datos de los resultados que tenemos. Entonces, yo no quisiera que ustedes se preocuparan tanto de aprender a utilizar un programa que sí les pido que lo hagan, por supuesto, y la idea es motivarlos, sino más bien creo, en mi opinión, que lo complicado es conseguir la base de datos. La importamos a R para programar, R nos ayuda a ordenarla y esta base de datos la transformamos en gráficos o en modelos econométricos que nos pueden ayudar a comunicar resultados. Y este es el objetivo, comunicar y difundir resultados que los podemos hacer a través de las investigaciones que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, este es como el mapita conceptual, los pasos que tenemos que seguir si queremos nosotros comunicar nuestra investigación en los diferentes temas que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces, para instalar los diferentes paquetes, pues hace un momento les decía, vienen ya predeterminados las instrucciones o los comandos. Sí es importante que distingan qué lleva comillas y qué no, y que nos vamos a equivocar, por supuesto, pero conforme vayamos aprendiendo a utilizar el R, pues ya van a ser errores que son menores. Ahora bien, aunque el tema de la psicología y la economía los podemos poner separados, que son la psicología y la economía son ciencias sociales, pero son totalmente distintas, pues les tengo una noticia que creo que ya conocen. Para ustedes que estudian psicología es muy importante aprender econometría, aprender un poco de economía o mucho de economía para poder realizar sus investigaciones. Porque aunque ustedes conozcan mucho del tema de psicología, en la sección de resultados, cuando ustedes lleguen a resultados y tengan que mostrar resultados de investigación para poder comunicarlos, ¿cómo van a hacer una gráfica? ¿Cómo van a demostrar que sí funcionó o no funcionó o cuáles fueron los resultados de su investigación? Porque ahí es donde se genera el problema. Muchas de las tesis de investigación o de las personas que no se han titulado de maestría o de doctorado, les decía hace un momento a las personas con las que me conecté antes de empezar esta charla, se queda el problema en la sección de resultados. No avanzamos. No avanzamos en la sección de resultados y no avanzamos porque no tenemos los conocimientos de estadística o de econometría que nos ayuden a comunicar resultados de nuestra investigación. Estos son algunos libros de los que yo les puedo compartir que están gratis en la web, y que ustedes pueden descargar y que incluso yo descargué algunos de psicología. Si a alguien le interesa, yo le puedo compartir en mi Drive los libros que yo tengo de R, muchos en inglés, es verdad, algunos en español, pero que pueden ayudarles bastante en sus investigaciones. Entonces, en el tema de psicología hay un video que yo tengo que se llama ANOVA de 2 factores en RStudio, ¿sí? A partir que empieza la parte de importación de datos a partir del minuto 3,2. Entonces, a partir de este minuto empieza la parte de cómo importamos los datos y es una investigación que a mí me gusta mucho porque les platico un poco de lo que se trata. Se trata de investigar qué tan atractivo vemos a una persona, porque es un tema de psicología, dependiendo, qué tan atractiva ves a una persona dependiendo del número de cervezas que tú te tomes. Así se los platico de manera muy general. La verdad es que está muy padre el tutorial. Ojalá que ahorita que terminemos esta pequeña plática que he tenido con ustedes, puedan ir a ver este video. Porque entonces en los resultados que nosotros encontramos después de correr, se hace una prueba, ¿verdad? Con diferentes personas, con muchas personas. Y entonces, cuando se toma una bebida alcohólica, que puede ser una cerveza o vino,
y tú le preguntas si ve atractiva a una persona, te puede decir en una escala de 1 a 10, pues que no la ve atractiva. A lo mejor le pone un 4 de calificación. Pero ¿qué sucede cuando ya lleva más bebidas? Cuando ya lleva, no sé, 10 cervezas, pues ya la ve más atractiva. Entonces son temas complicados, temas interesantes y digo complicados porque son parte de la conducta humana que tenemos que analizar. La conducta humana no es sencilla. Y entonces la estadística, las técnicas estadísticas nos ayudan a demostrar que efectivamente en este caso, conforme más bebidas tomes, puedes ver más atractiva a una persona. Entonces es un estudio social que a mí me gustó bastante y que por eso lo hice este video y lo quise compartir con ustedes. ¿Cómo ha sido mi experiencia en R? Bueno, ¿cómo aprendí? Pues aprendí cuando empecé a estudiar el doctorado, que yo sabía utilizar SPSS y Stata, pero yo veía en las redes sociales que manejaban mucho R y yo no tenía la menor idea de lo que era. Entonces, por mi cuenta, empecé a descargar libros, empecé a ver tutoriales, empecé a leer blogs de personas que utilizaban R y cómo le hacían. Empecé a buscar manuales, empecé a investigar. Es lo que soy, una investigadora, y eso hice. Investigué por mi cuenta hasta que logré aprender cómo correr programas, cómo correr modelos econométricos tanto en R como en RStudio. Hace un momento les comentaba, ¿conozco todos los comandos? No los conozco ni pretendo aprendérmelos de memoria, ¿eh? O sea, tampoco, no me los sé de memoria, ni está dentro de mis planes aprenderme de memoria un comando, ¿sí? ¿Cómo hago para hacer investigación con R? Descargo libros, leo blogs, sigo algunas de las páginas en Twitter, me ha servido mucho seguir algunas personas que son amantes del lenguaje de programación, que hay muchos, personas que se dedican a hacer investigaciones reales con R. Por ejemplo, me tocó ver una investigación que se hizo en R ahora en el tema de la pandemia y utilizaron R para hacer mapas de cómo estaban los semáforos en los diferentes estados o ciudades de la República Mexicana. Y entonces eso lo hicieron con R, haciendo a través les decía yo, de un levantamiento de base de datos y de que ya tenía el gobierno, y entonces utilizan R y empiezan a hacer mapas de la República Mexicana. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Pues bueno, yo espero que les sirva mi experiencia, que ustedes vayan, descarguen libros, vean blogs, vean tutoriales, tomen algún curso, de repente hay cursos o talleres de RStudio, pero a mí me ha funcionado más que los cursos y los talleres, que la verdad he tomado, creo que uno, me ha servido más descargar libros y ir siguiendo los comandos y aprendiendo a usar las diferentes técnicas econométricas. Entonces, bueno, ahí está mi canal de YouTube. Todo lo que yo voy aprendiendo de R, trato de ir compartiéndolo con mis seguidores, con mis suscriptores, porque les voy a decir una cosa, a mí se me olvidan los comandos. Entonces, cuando yo quiero hacer algo y si se me olvidó uno de mis comandos, lo que voy y busco es mis propios videos de mi canal de YouTube y digo, sí, ya sé cómo hacerle, porque para eso hago los tutoriales y los tengo en mi canal de YouTube, para mí misma, para cuando yo lo necesite voy y me veo y entonces ya sé cómo correr o cómo usar algunos de los comandos y cómo correr o usar algunos de los lenguajes, algunos de los comandos que se requieren para los distintos, modelos que utilizo. Sí, entonces, bueno, a ver, déjenme ver, ya me perdí. Espero que esta plática pues les haya servido y que les anime y les motive para que ustedes puedan hacer sus investigaciones utilizando R o RStudio.